Buenas, mirad, en esta presentación que a continuación voy a comentar, vamos a explicar la Revolución Francesa. Recordad que hemos empezado el tema estudiando la independencia de las 13 colonias del norte de América y que ese proceso está ligado a las revoluciones liberales que estudiaremos tanto en este tema como en otro posterior que vendrá. Bueno, pues ahora nos toca el momento de estudiar la Revolución Francesa, entendiéndolo como un acontecimiento muy importante para lo que es la historia futura de Europa. Eh, ya sabéis que además es el acontecimiento que marca el paso de la edad moderna a la edad contemporánea y se decide que este sea el acontecimiento porque, como decía, realmente va a suponer un antes y un después en la organización y las estructuras económicas, políticas y sociales. Podemos decir que después de este acontecimiento el mundo va a empezar a derivar hacia lo que actualmente pues, nosotros conocemos. Vamos a ir avanzando. Bueno, ya sabéis, hablaba de esta obra, una obra muy importante, muy simbólica de lo que es la Revolución Francesa. Este cuadro se llama La libertad guiando al pueblo y es de un pintor muy importante que además vamos a estar tratando durante todo el tema. He ido entremetiendo obras que él realiza, además él vive la Revolución Francesa, por lo tanto es un testigo excepcional y a través de su pintura nos va a dejar pues testimonios muy importantes para entender mucho mejor pues, el sentir del asunto. Además él también era francés, Jacques-Louis David. Esta obra, como podéis ver, es una obra muy simbólica, es una alegoría de la libertad que aparece representada en el centro de la imagen, una figura bastante monumental en tamaño. Veis que además es una figura femenina que en un acto de muchísima energía, en un movimiento de mucha energía, levantando el brazo, que porta la bandera de Francia, pues está mirando al resto del pueblo que le acompaña y veis que además en este brusco movimiento se le ha desprendido un trozo de su vestido, dejando al descubierto los pechos. Entonces es una forma de simbolizar la libertad como mujer, pero además como una mujer muy libre y que bueno, no duda en tomar la bandera y acompañar al pueblo francés en la lucha por su libertad. Podéis ver que además el resto de personas que acompañan la imagen son personas de género masculino, pero de distintas edades. Veis que además incluso al lado de la figura femenina hay un niño con 2 pistolas en las manos y luego pues hombres. Como digo, también en las apariencias y en los atuendos podéis ver que los hombres son de diferentes perfiles sociales. Hay quien va muy engalanado, muy preparado incluso con su pajarita, y hay otros tipos pues mucho más, digamos, humildes en su forma de vestir. Como decía, esta es una imagen muy icónica de la Revolución Francesa. Hay muchísimos estudios sobre la obra en internet por si os interesa leerlo. Yo no me voy a extender mucho más porque tengo mucho para contaros y como empiezo a entretenerme por el camino, pues os pierdo. Vamos a avanzar. Aquí os he traído este retrato del pintor. Se me ha olvidado completar la información, pero mirad, vamos a ir para adelante porque llevo un rato haciendo la presentación y me duele la espalda bastante, necesito terminar. Entonces, si me perdonáis, esto lo explico, ¿vale? Ahí me faltaba haber puesto el nombre del autor, tenía que haber puesto la fecha de nacimiento, en fin, 4 datos biográficos, pero bueno, más allá de eso, simplemente que sepáis que este es el autorretrato que él mismo se hace con su paleta y su pincel en la mano, y este es Jacques-Louis David, como digo, un pintor fundamental para la época porque vive en primera persona los acontecimientos de la Revolución Francesa y además los va a dejar impresos o los va a dejar reflejados en muchas de sus pinturas. Bueno, ¿cuáles son las causas de la revolución? La Revolución Francesa es multicausal. Quiere decir que no solamente podemos hablar de una causa, sino que tenemos que hablar de un conjunto de causas. Este conjunto de causas, todas, pivotan en torno a la palabra crisis, porque efectivamente la Revolución Francesa estalla a consecuencia de una fuerte crisis que estaba viviendo Francia en aquel momento. Esta crisis venía gestándose pues, en todas en las décadas anteriores a 1789, ¿no? Que es la fecha, el pistoletazo de salida de la revolución. Y esta crisis pues, tenía muchas patas. Era una crisis económica, era una crisis también social, una crisis política y una crisis ideológica. Por tanto, veis que esta crisis, muy profunda en la que se encontraba Francia, estaba ocasionada por un sinfín de razones, motivos o causas. Vamos a ir viendo algunas de ellas de forma un poquito más detenida. Las causas económicas, pues mirad, para empezar la hacienda francesa se encontraba en una situación económica muy pobre. Habían ocurrido una serie de hechos bélicos que habían además socavado muchísimo las finanzas de Francia, como la guerra de los 7 años. ¿Recordáis esa guerra que contábamos que había sido anterior a la independencia de las 13 colonias y que había sido un conflicto entre el Reino Unido y Francia por el control atlántico y el control comercial? Y que había sido beneficioso para los británicos, pero que realmente había supuesto una fuerte crisis tanto para el país británico como para el país francés. Bueno, pues
ese es uno de los motivos por los que se encontraba en tan mal estado la hacienda francesa. Pero es que además Francia también colabora en la independencia de las 13 colonias del norte de América y esa intervención pues también le cuesta el dinero. Entonces esos son dos de los posibles las posibles causas de estos problemas económicos que tenía la hacienda. Además, la corte francesa tenía unos gastos desmesurados. Ya sabéis que los reyes franceses pues, eran reyes que vivían en grandes palacios como Versalles, acostumbrados a todo lujo. Además, había una corte muy voluminosa que mantener. Podemos decir que eso tampoco ayudaba a que las finanzas o la economía de la hacienda francesa pues, fuera una economía estable, digamos. Luego, además, se une dentro de esta crisis económica una crisis agraria a causa de las malas cosechas. Estas malas cosechas provocaban la subida de los precios subían y bajaban con muchísima velocidad y esto pues va a provocar muchísima hambre, sobre todo en las capas más pobres de la sociedad que eran pues la mayoría de la población. En esa gráfica podéis ver cuál es la trayectoria del precio del trigo, que es un elemento fundamental para el pan, para comer pan, que era además el alimento básico de la dieta de un francés, ¿no?, de la época. Podéis ver que además en la época en la que estalla la Revolución Francesa, en torno a 1789, de pronto se produce una subida sin ningún tipo de precedente en el precio del trigo. Eso va a ser otro de los motivos que va a provocar descontento, tensiones que estallarán en la Revolución. Dentro de las causas sociales e ideológicas, pues por supuesto volver a hablar de un descontento generalizado que se había producido durante todo el siglo XVIII, que la sociedad estamental estaba agotada. Además, a todo esto las ideas de la Ilustración pues había puesto en evidencia que había otras formas de gobierno y que además había otras formas de organización social pues mucho más acordes con los nuevos tiempos. Por lo tanto, todas esas ideas ilustradas han ido penetrando en la burguesía, y la burguesía que se ha dejado empapar por ellas pues comienza a reivindicar una serie de cambios sociales. Podéis ver además la estructura de la sociedad francesa como era. En ese pequeño sector circular podéis ver que la porción amarilla, que ya veis que es mínima, es la porción que ocupaba la burguesía, frente al resto que ocupaban las clases populares, eso dentro del pueblo llano. Entonces podéis observar que la burguesía era una pequeña porción de todo lo que era el pueblo llano. La gran mayoría del pueblo llano estaba conformado por las clases populares, que eran el 83%. Eso dentro del pueblo llano, pero es que si nos vamos a la sociedad francesa en el siglo XVIII, podéis observar que la nobleza era solo un 2%, la burguesía era un 15%, y el 83% restante eran los campesinos. Entonces podéis daros cuenta de qué porcentaje tan pequeño eran los estamentos privilegiados frente al volumen de población que conformaban el resto de los estamentos. Por tanto, pues quizás sea también lógico entender esa crisis social e ideológica tan profunda que se estaba viviendo en Francia. Además, por supuesto, también hay una serie de causas políticas. El absolutismo va a ser puesto en entredicho a través de esas ideas ilustradas que los ilustrados se han encargado además de expandir y difundir. Ya sabéis que además había un modelo, el parlamentarismo inglés, un modelo que los ilustrados van a defender. Ese modelo lo que hacía era limitar el poder del rey a través de un parlamento. Por lo tanto, vamos viendo cómo la monarquía absoluta está empezando a ser criticada y están empezando a surgir nuevas formas de gobierno. Además, hay un precedente constitucional en la Constitución de 1787, esa Constitución que se acaba de proclamar en las 13 colonias recién independizadas, y ese va a ser el modelo político al que van a aspirar la burguesía francesa. Y por supuesto, pues sin más, el agotamiento del antiguo régimen, no solamente en el aspecto social, sino también en el aspecto político. Ahí tenéis un par de retratos, del retrato de María Antonieta y el retrato de Luis XVI, que son los reyes a los que les va a estallar la Revolución Francesa en la cara, nunca mejor dicho, y van a ser pues dos de las figuras que van a acabar guillotinadas junto a otros muchos personajes de la época. ¿Cuál va a ser la solución para esta crisis? Como digo, una crisis que afecta pues a todos los estratos. Pues la crisis la van a defender una serie de ministros, se van a suceder los ministros, y todos los ministros que van a pasar pues van a llegar a la misma conclusión. No es posible salir de la crisis si no se produce una subida de los impuestos, y además esos impuestos se hacen extensivos a los privilegiados, de forma que también la nobleza va a tener que empezar a pagar impuestos. Os podéis imaginar la reacción de los privilegiados. Obviamente se oponen en rotundo a esta nueva norma de que tengan que pagar impuestos. Eso va en contra de la sociedad estamental, de los privilegios, que además son privilegios que durante siglos se han mantenido, y por tanto ellos pues, se niegan en rotundo a empezar a pagar impuestos. ¿Y qué es lo que deciden? Pues deciden convocar a los Estados Generales. Los Estados Generales eran una asamblea en la que había representación de todos los estamentos,
Esta asamblea era de origen medieval, o sea, se había organizado y había nacido en la Edad Media, pero desde el siglo XVII no se reunían. Desde 1614 no se reunían porque bueno, no había motivos para reunirse. Sin embargo, ahora es cuando los estamentos privilegiados, la nobleza fundamentalmente, decide que esa asamblea tiene que reunirse, esos estados generales, y en esa asamblea será donde se decida si pagan o no pagan impuestos. Así que los estados generales se reúnen y en esos estados generales se comienzan a rellenar lo que se conocen como los cahiers de condoléances. Yo hablo fatal de francés, así que me perdonáis. Ahí lo tenéis escrito correctamente. Nosotros lo traducimos como los cuadernos de quejas. Esos documentos, que además tenéis ahí los originales en esa fotografía, fijaos qué letra tan bonita, con qué letra tan bonita fueron rellenados. Eso es una fuente primaria sin lugar a dudas, ¿verdad? Pues en estos cuadernos de quejas los diferentes estamentos van a verter todas sus reivindicaciones y todos sus descontentos. Un descontento muy heterogéneo, obviamente. La nobleza y el clero, ¿qué es lo que deja plasmado en estos cuadernos de queja? Pues la defensa de sus privilegios, que la sociedad estamental se mantenga y los privilegios se mantengan igual que siempre. La burguesía, ¿qué es lo que va a solicitar? Pues solicita el fin de la sociedad estamental y la defensa de las libertades individuales, que ya sabéis que era un alegato de los ilustrados. Y el resto del pueblo llano, ¿qué va a defender? Simplemente abandonar la miseria, fijaros. Lo que siempre os digo, cuando uno tiene hambre, no le da el cerebro para mucho más que pensar que llevarse a la boca. Y eso es un poco el sentir del 83% de la población francesa que estaba pasando hambre, literalmente. Bueno, pues en estos cuadernos de quejas se vierten todas estas reivindicaciones y había un problema en los estados generales, un problema que los privilegiados conocían muy bien, y es que el voto en esta asamblea era por estamentos. Claro, si el voto es por estamento, ¿a quién beneficiaba ese voto? Pues beneficiaba claramente a los privilegiados, que eran dos estamentos frente a un estamento que componían los no privilegiados. ¿Veis la estrategia? ¿Qué ocurre? Que en este momento es cuando el tercer estado decide que el voto no sea por estamento, sino por cabeza. Ahí entraría en juego, ¿no? Pues esto que estáis viendo. ¿Veis cómo el clero estaba compuesto por 291 diputados, mientras que la nobleza lo conformaban 270 diputados y el pueblo llano estaba formado por 578 diputados? Entonces, aquí entendéis por qué dos de los estamentos privilegiados querían el voto por estamento frente al estado llano que quería el voto por cabeza. Podéis ver, ¿no? Pues que esa situación era muy difícil también de salvar, era una situación que provocó un grandísimo escollo, que no conseguían pues llegar a un acuerdo, y entonces digamos que la revolución estaba ya pues a un paso de comenzar. Efectivamente, el tercer estado, ante la negativa en los estados generales del voto por cabeza, decide abandonar los estados generales, instituirse en Asamblea Nacional, se proclama la Asamblea Nacional y se reúnen en la sala de juegos de pelotas que estaban pues, por próxima a Versalles. Allí se reúnen todos, veis que era un pabellón deportivo muy amplio, y allí se reúnen y deciden que no van a salir de allí hasta que no le den a Francia una constitución. Efectivamente, justo en ese momento es cuando se da por iniciada la Revolución Francesa. Esta obra que ilustra esta fotografía es también un cuadro de Jacques-Louis David, El juramento de juegos de pelota. Ahí lo tenéis, ¿vale? Por lo tanto, un documento, una ilustración fantástica del momento, pues que viene a documentar esto que estamos estudiando. La Revolución Francesa tiene como fecha una fecha así muy importante, que además es fiesta nacional en Francia, el 14 de julio de 1789. Ese día se produce el asalto a la Bastilla, que era una prisión que había sido construida en el siglo XIV y que bueno, esta prisión de la Bastilla, pues además estaba dentro de la ciudad de París y estaba pues protegida por una impugnable muralla. El caso es que este asalto a la Bastilla, que además había muy pocos presos en ese momento, muchos presos por ideas políticas, ¿no? Por eso también era un símbolo para los revolucionarios, pues supone el pistoletazo de salida de todos los disturbios y levantamientos que se van a producir por diferentes puntos de Francia. Ahí tenéis una imagen actual de la plaza de la Bastilla, una de las plazas más emblemáticas de París, y en ese lugar es donde estaba en aquel momento la prisión de la Bastilla, que como digo pues fue saqueada, destruida y actualmente pues no hay nada. Actualmente lo que hay allí es esa columna conmemorativa y una plaza muy amplia y bueno, y el nombre, ¿no? El nombre de la plaza pues sí es alusivo a lo que allí había en un primer momento. Ya empieza, pues como digo, el momento álgido de la revolución y empieza pues a sucederse las etapas. Dentro de esta Asamblea Nacional,
que luego derivará en la Asamblea Constituyente, pues se van a empezar a aprobar muchos documentos importantes como esta Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, y que va a ser un documento fundamental en la Revolución Francesa, pues en él aparecen recogidos esos derechos inalienables, esos derechos que todo hombre, atención, eran derechos que solo se reconocían al hombre, por tanto era una declaración machista. Pero en esta declaración pues sí que es verdad que aparecían recogidos pues, una serie de derechos y libertades que eran pues incuestionables y que tenían que ser reconocidos y respetados. Es un documento muy importante porque a partir de ahí se van a crear otros muchos documentos y que, bueno, que llegará al su culmen con la Declaración de Derechos Humanos que se produce después de la Segunda Guerra Mundial. Se establecen una serie de derechos individuales, naturales e imprescindibles, como la libertad o la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Como digo, estos derechos no contemplan la situación de la mujer ni la esclavitud, que se mantendrá hasta 1794, cuando en plena Revolución Francesa pues también será abolida la esclavitud. Ahí tenéis esta imagen de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. También durante esta etapa pues se va a abolir finalmente el feudalismo, los derechos señoriales, el diezmo, que era un tributo que había que pagar a la Iglesia, y la nacionalización de los bienes de la Iglesia. La Iglesia va a ser duramente perseguida y atacada por los revolucionarios pues como estamento privilegiado. En esta etapa también se redacta la primera constitución de la Revolución Francesa, la primera constitución europea, la de 1791. Una constitución que proclamaba la soberanía popular, o sea, la soberanía se encontraba en el pueblo, la división de poderes, aquella idea que Montesquieu había defendido y que además ya había sido puesta en práctica en las 13 colonias, y el sufragio censitario masculino. Solo podían ejercer derecho al voto los hombres y aquellos hombres que contribuyesen con un mínimo dentro de pues, la hacienda. Ahí tenéis una imagen de la portada de esta primera Constitución Europea, documento muy importante. Como podéis ver, esta etapa es muy rica en diferentes leyes y en diferentes documentos que vienen a sentar las bases legales del nuevo Estado que estaba en construcción. También se redacta y se aprueba la Constitución Civil del Clero, que era una constitución que afectaba a la organización de la Iglesia y que atacaba también pues, a las propiedades de la Iglesia. Y dentro también de esta etapa pues es muy importante no olvidar nombrar a una figura relevante, muy relevante en la Revolución Francesa, sobre todo a posteriori, que es la figura de Olympe de Gouges. Ella fue una de las primeras mujeres activistas por la igualdad de género y redacta, igual que se había redactado la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, ella redacta la versión en la que se reconocen esos mismos derechos y libertades a la mujer y que lleva por título Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Reclamando los mismos derechos como ciudadana pues que ya habían sido reconocidos en los hombres. Ahí tenéis su retrato, tenéis además una fotografía que he extraído de internet con una placa conmemorativa que existe de ella en París y una frase que parece ser que ella pronunció en su momento que decía: la mujer que tiene el derecho de subir al cadalso también debe tener el derecho a subir a la tribuna, ¿entendéis? Igual que era guillotinada, pues también tenía el derecho a defender sus ideas en la tribuna, donde subían los hombres a defender pues ideas políticas, a defender argumentos políticos y reflexiones, que era un lugar vetado para la mujer. Olympe de Gouges fue otro de los personajes involucrados en la Revolución Francesa que también va a ser guillotinada. Bueno, la figura de los sans-culottes es una figura muy importante en la Revolución. Fueron grupos populares parisinos muy activos en la Revolución. Eran grupos pues, bueno, populares, como su palabra indica, forman parte de esta gran masa de pueblo llano, una gente humilde que tenían pues diferentes perfiles profesionales, pero en común tenían todos que eran pobres. Además, los sans-culottes va a tener mucho protagonismo dentro de ellos la mujer. La mujer va a participar activamente en la Revolución y tenéis también una imagen que viene a ilustrarlo. Y entre algunas de las cosas que se reivindicaron durante la Revolución Francesa, pues, por ejemplo, el lenguaje vulgar y el tuteo, perdonad, como símbolo de igualdad. El hecho de hablarse de tú y evitar, ¿no?, todas esas fórmulas de cortesía por las cuales uno tiene que dirigirse a una persona pues, de otro estamento, ¿no?, o un privilegiado. Veis además como tenían un indumentario, un atuendo pues muy
muy particular, ¿no? Con esos pantalones largos, esas faldas también largas, con rayas. Luego tenían pues una serie de símbolos como el gorro frigio o la palma, que simbolizaba la libertad, etcétera. Eran, pues como digo, clases populares muy activas durante la Revolución, fundamentalmente en París. Aquí tenemos algunos de los símbolos que también aparecen en este momento, como por ejemplo el himno nacional francés, es redactado y creado justo en este momento y se conoce como la Marsellesa. Ahí tenéis la partitura y os voy a poner un trocito muy chiquitito, no podemos alargar mucho porque si no la presentación se me va demasiado larga y se vuelve muy aburrida. Lo voy a poner, ¿vale? Bueno, con eso hemos tenido suficiente. Más que nada, pues para que recordéis, porque seguramente que la habréis escuchado en competiciones deportivas, en las Olimpiadas y en algunos que otros sitios. Bueno, vamos a seguir avanzando, ¿vale? Esto ya os digo que son símbolos que van a tomar, pues bueno, van a nacer ahora y que tienen pues una importancia grande en la identidad francesa actual. Bueno, otra vez empieza. Perdonad, vamos a avanzar por aquí mejor. Aquí. Muy bien, mirad, esta es otra obra de Jacques-Louis David, del pintor que hemos estado, ¿no? que vamos rastreando, y esta se conoce como La muerte de Marat. Marat fue otro personaje que intervino de forma muy activa en la Revolución Francesa, y este señor murió, fue asesinado en su bañera. Tenía una enfermedad, no recuerdo ahora muy bien, una enfermedad de la piel, sufría mucho de picores y el hombre pues solo estaba a gusto en la bañera. Entonces, en ese momento de vulnerabilidad, en un momento además de la revolución muy intenso, con muchas tensiones, pues parece ser que fue Charlotte Corday, una señora a la que entró. Él estaba leyendo, además en esa nota parece ser que estaba leyendo pues una conspiración que había contra él, y justo ahí en mitad del baño pues entra Charlotte y lo acuchilla y lo deja pues eso, en la bañera muerto. Entonces pues Jacques-Louis David, que era amigo de Marat, pues decide hacer esta obra, este cuadro, pues de alguna manera pues para dejar para la posteridad pues esta muerte, este asesinato pues en mitad de la Revolución Francesa. A mí me parece una obra bastante interesante desde el punto de vista de la perspectiva, bueno, y sobre todo también de la propia escena, que es muy dramática. La sangre, el blanco, la bañera, la nota, en fin. Vamos a continuar. Seguimos en el avance de la Revolución después de este pequeño paréntesis que he hecho, y vamos a ver cómo de esta Asamblea Nacional se pasa a la Asamblea Constituyente y de ella a la Asamblea Legislativa. Veis que la Revolución tiene muchas etapas y a cada una de ellas le ponen un nombre para ponernos un poquito más difícil el estudio de la Revolución. Bueno, como podéis imaginar, estos revolucionarios van a tener que lidiar con una contrarrevolución. La contrarrevolución cuenta con la ayuda de una serie de nobles que han conseguido huir y están en el exilio y van a mandar ayuda económica y soporte económico. Además también el rey francés, por supuesto, también es otro que no le está pareciendo muy bien los derroteros que está tomando la revolución, y además también se produce la intervención de una serie de potencias europeas como Austria y Prusia.
y que luchen contra los revolucionarios. Podéis imaginaros cómo el resto de potencias absolutistas europeas están viendo lo que está ocurriendo en Francia con bastante pavor, porque claro, la revolución que es en Francia puede extenderse a otras fronteras, a otros territorios, y puede suponer el fin del antiguo régimen en toda Europa. Os podéis imaginarnos, por tanto, que los revolucionarios van a tener que luchar pues contra esta contrarrevolución. Además, también entre los propios revolucionarios van a empezar a producirse diferentes diferencias ideológicas, y que van a dar lugar a diferentes grupos y enfrentamientos. Entre los más notables, pues diferenciamos a los girondinos, que estaban más cerca de la burguesía, de los jacobinos, que estaban más cerca de la masa urbana, de la masa popular. Esto simplificando mucho. Bueno, después de ver estas etapas, como digo, caracterizadas por la publicación de muchos documentos importantísimos para poner en orden este nuevo Estado, pues se produce una vuelta, otra nueva etapa, que va a ser la Convención. Esta Convención lo primero que hace es proclamar la República, suponiendo el fin de la monarquía, de manera que el rey ya realmente no sirve para nada, es uno más. En 1793 va a ser condenado a muerte. De hecho, el monarca francés Luis XVI se pilla a la familia real francesa intentando huir en Barems, los interceptan y los tienen encarcelados un tiempo, hasta que finalmente deciden que lo mejor que se puede hacer con el rey y la reina es guillotinarlos. Así es que, efectivamente, del Palacio de las Tullerías, que es donde van a estar encarcelados, y donde van a intentar huir, en Barennes, que está ahí puesto, ¿vale? Ese intento de escapar lo que va a hacer es que finalmente se decida guillotinar y acabar con el problema. Y serán guillotinados con algunos días de diferencia, primero el rey y luego la reina María Antonieta. O todos los personajes que aparecen guillotinados. Esta convención va a tener una fase jacobina, la convención jacobina que se llama, que va a ser pues la etapa, digamos, de mayor tensión de toda la Revolución Francesa. Hay quien dice que es la etapa en la que, bueno, la más sangrienta, la más donde mayor cantidad de personas van a ser pasadas por la guillotina. Efectivamente fue una etapa compleja de la Revolución, de la que luego se han hecho muchas diferentes valoraciones, y los historiadores han seguido divagando y escribiendo y dándole un sentir, y parece ser que, bueno, que esta etapa de la revolución, en la que los jacobinos van a tener el protagonismo, pues va a ser una etapa de cierta necesidad dentro de la revolución, porque va a suponer acabar con muchísima fuerza contrarrevolucionaria, y va a ser lo que permita luego la instauración de un Estado burgués, completamente burgués. Como digo, estos discursos ya son muy complicados o muy complejos. Los alumnos de primero de bachillerato sí lo estudian en sus apuntes y está todo el debate historiográfico, pero a los alumnos de cuarto de la ESO eso se lo ahorramos por ahora. Bueno, pues volviendo así a cosas un poquito más simples y más básicas, este personaje va a ser muy importante en la Convención Jacobina, y es Maximilien de Robespierre, que seguramente que a lo mejor os suena algo, no sé su retrato. Fue uno de los más destacados líderes de la Revolución Francesa, de esta etapa de la Convención Jacobina sobre todo, y además va a liderar el gobierno francés en un corto periodo de tiempo. En este tiempo se proclama una segunda revolución, la revolución de 1793, con un carácter algo más democrático, ya que el sufragio será masculino, universal masculino. Yo no he puesto la palabra universal porque la palabra universal conlleva a todo el mundo, y no es un sufragio universal visto que la mujer no va a votar. En este caso sí que es cierto que todo hombre ciudadano francés pues tendrá derecho al voto y podrá ejercerlo. Ya os digo que es una constitución que sigue siendo machista. También Robespierre va a ser guillotinado, junto con un número bastante importante, 21, de seguidores, de personas cercanas a él, de personas afines a él. Y después de la ejecución de Robespierre, pues acaba esta etapa, como digo, esta convención jacobina, y comienza otra nueva que se conoce con el nombre de Directorio y que tiene un carácter más conservador. Ahí es donde empieza pues a instaurarse este nuevo Estado burgués, que va a ser el resultado de la Revolución Francesa. En esta etapa del Directorio al Consulado se va a redactar la tercera Constitución de la Revolución Francesa. Podéis ver cómo en cada nueva etapa se redacta una constitución más acorde a los nuevos aires. Y esta Constitución de 1795 va a ser pues más conservadora que la anterior del 93, que hemos hablado hace un momento, y el sufragio volverá a ser censitario, de forma que podrán votar hombres que tributen pues con una cantidad determinada. Esta nueva etapa de la Revolución asienta, como decía antes, las bases del Estado burgués.
y dará paso al consulado cuando en 1799 Napoleón Bonaparte, que era un joven militar estratega que había conseguido pues, muchos éxitos militares y se había conseguido hacer un nombre y era una figura pues con cierta reputación en el momento, pues dará un golpe de estado dando paso pues a la etapa del consulado. Ese retrato de ahí que tenéis, ese señor que aparece a caballo, triunfal, es Napoleón y también fue realizado por Jacques-Louis David, es otro de los retratos de este famoso pintor del momento. A ver si esto quiere avanzar ahora de pronto. Vamos a darle aquí. Aquí tenéis la coronación de Napoleón, que también es otro importante lienzo de este pintor, de Jacques-Louis David. Parece pues un momento importante también en la historia de esta etapa que estamos estudiando, que es la etapa del Imperio Napoleónico, cuando Napoleón Bonaparte pues, se va a autoproclamar emperador de Francia. Esa popularidad que había alcanzado las campañas militares, pues le harán ser nombrado cónsul único y vitalicio. Esta etapa del Imperio Napoleónico se caracteriza por la expansión de las ideas revolucionarias por Europa y bueno, va a ser una etapa que vamos a estudiar con más detenimiento en otro momento, no en esta presentación porque como os digo se vuelve demasiado larga y al final pues os canso y os aburro, pero sí que tenéis que saber que en este punto es cuando ya la Revolución Francesa traspasa las fronteras e inunda de ideas liberales toda Europa. De hecho, nos va a llegar ideas liberales aquí en la península ibérica y de hecho se va a redactar en el impasse de la Guerra de Independencia, protagonizada por Napoleón Bonaparte, se va a redactar la primera Constitución española. Pero como os digo, eso es otro episodio que vamos a estudiar en el segundo trimestre, así que no os preocupéis. Ese retrato de Napoleón ya al final de su vida, ya podéis ver que estaba ya el hombre pues cansado, ya le faltaba pelo, ya estaba abandonado y derrotado. Después de una larga vida dedicada, una etapa de su vida dedicada a la política, ¿no? Y dedicada pues a asuntos de Estado. Ya vemos, ¿no?, cómo empezaba su decadencia. De todas formas, como os digo, el Imperio Napoleónico no lo voy a explicar aquí en esta presentación, sino que será un asunto que trataremos en otra. Y con esta termino la Revolución Francesa, este rapidísimo paseo por ella con algunas de las cosas más interesantes. Vamos a seguir trabajándola en clase y además tengo alguna que otra actividad para seguir profundizando. Espero que sea útil. Os mando un abrazo.